Iglesia, muy buenos días. Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. Te invito a que vayas conmigo a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, capítulo 6, versos 12 y 13. Levíticos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Permítame leerle la palabra de Dios. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. He intitulado este mensaje Manteniendo el fuego encendido. Iglesia, manteniendo el fuego encendido. Y quiero empezar a hablar acerca de lo que es el altar. El altar es un lugar de encuentro donde se realiza una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y para edificar un altar requiere trabajo, requiere esfuerzo, porque el sacerdote tenía que ir a buscar las piedras, tenía que traer la leña al altar, tenía que escoger un animal sin defecto, porque a Dios se le da lo mejor. Y tenía que prepararlo para el holocausto. Y todo esto requiere esfuerzo y trabajo. Iglesia, debemos mantener atento y pendiente al estado del altar, porque como esté el altar, así estará nuestra vida espiritual. Tenemos que ser vigilantes, estar pendientes, estar atentos de cómo está el altar, porque así como esté el altar, así estará nuestra vida espiritual. Y quiero que ahora vayamos por un momento a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Me llama la atención que el profeta Elías, antes de orar, antes de clamar a Dios, lo primero que él hace es arreglar el altar de Jehová, porque se encontraba arruinado. Amado, hay cosas en nuestra vida que desagradan a Dios, pero esas cosas hay que arreglarlas. No podemos pasarlas por alto, no podemos taparlas, no podemos esconderlas. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios dice: enderecemos todo lo que esté torcido en nosotros. Iglesia, pero dice el texto sagrado que el profeta Elías arregló el altar de Jehová, porque el altar de Jehová estaba sucio, habían cenizas, había suciedad, había escombros, y las cenizas
representan las glorias pasadas. Hay hermanos que se mantienen viviendo el presente con glorias pasadas y le dicen a uno, hermano o hermana, antes oraba, antes predicaba, antes ayunaba, antes pasaba leyendo la Biblia, pero ahora no estoy haciendo nada, ahora estoy apagado o apagada. ¿Sabe? Hay que aprender a mantener el fuego de Dios en el altar. La suciedad, había suciedad en el altar. Y el profeta Elías tocó sacar toda suciedad. Le tocó limpiar. Tenemos que rechazar en nosotros todo mal pensamiento, rechazar toda tentación, no consintiéndola. Tenemos que rechazar todo el pecado y todo lo que nos aleja de Dios. Dice también que sacó del altar los escombros. Amado, hay que sacar de nuestra vida todo escombro. Los escombros representan todo impedimento, todo lo que está obstaculizando que la bendición de Dios nos alcance. Tenemos que quitar todo impedimento. Hay un escombro que está predominando en el pueblo de Dios y es el escombro de la incredulidad. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 5. Dice la Biblia, y no hizo allí ningún milagro. No hizo ningún milagro, hablando de Jesús cuando llega a su ciudad natal. Y el versículo 6 de Marcos capítulo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amado, tenemos que sacar toda incredulidad de nuestra vida, toda incredulidad de nuestros corazones. La incredulidad, que es un escombro que ha permanecido en la iglesia. Y es hora de quitarlo, porque vamos a arreglar el altar de Jehová. ¿Sabe? La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 18 verso 30, que Elías llamó a todo el pueblo, porque sabe, el pueblo como que no le importaba el altar de Jehová, porque lo tenían abandonado, lo tenían arruinado, lo tenían descuidado. Y él convocó a todo el pueblo, porque parece que al pueblo le interesaban otras cosas. Estaban pendientes más de otras cosas, como el dinero, como el trabajo, como sus negocios, sus posesiones, y se habían olvidado de lo más importante, que era mantener el altar limpio, mantener el altar encendido. El altar significa un lugar de sacrificio. Sin sacrificio no hay altar. Un altar sin sacrificio no significa nada. Pero el altar implica muerte. Iglesia, tenemos que morir al ego, al yo, morir al
a la carne, morir al mundo y sus deseos y comenzar a vivir para Cristo. En Levítico capítulo 6, versículos 2 y 13, que leímos al principio, hay una orden de Dios para los sacerdotes que eran encargados, para los sacerdotes que estaban encargados del altar, del sacrificio, y era mantener el fuego encendido, que no se apagara. Por ningún motivo los sacerdotes podían permitir que nada ni nadie apagara el fuego, que no apagara el fuego, el desánimo, la indiferencia, el descuido, la lluvia, las tormentas, nada podía apagar el fuego. Sí, iglesia, era responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego en el altar de Dios encendido. ¿Y sabía usted que en este nuevo pacto todos nosotros, iglesia, somos ministros y sacerdotes, y que esta orden de Dios sigue en pie para cada uno de nosotros, de mantener encendido con fuego el altar de Dios? Dice el texto que leímos al principio de Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Dice que el sacerdote tenía que traer leña y ponerla en el altar constantemente, cada mañana. Y esto de leña representa los recursos y herramientas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado, como la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la adoración, la alabanza, el nombre de Jesús, la fe. Todas estas herramientas representan la leña que necesitamos ejercitar cada mañana para que el altar se mantenga encendido. Y por eso, amado, amada, tenemos que buscar la leña, que sacar tiempo para buscar la leña, estando dispuestos. Porque la leña, es decir, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, es lo que nos va a garantizar que el fuego no se apague. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. No apaguéis el fuego. Dice, no apaguéis al espíritu. Es decir, no apaguéis el fuego. Porque sabe, cuando se apaga el fuego en nuestros corazones, va ingresando las tinieblas. Cuando se apaga el fuego, se va la luz y llega a las tinieblas. Y ya no nos va a dar deseos de leer la Biblia, no nos va a dar deseos de orar, no nos va a dar deseos de ayunar, sino que vienen a nuestra vida otros deseos, los deseos de la carne. Por eso, iglesia, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos para que no se apague el fuego en nuestros corazones, manteniendo el fuego de Dios encendido, manteniendo el altar de Dios arreglado. Hoy hay que tomar una decisión. Hay que llevar las cosas que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios, llevarlas al altar y presentarlas a Dios con sinceridad. Iglesia,
Hoy es una buena oportunidad para seguir manteniendo el fuego de Dios encendido. Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones, amado.